Hola Sagitario, qué placer y qué bendición estar leyendo para ti aquí el día de hoy en Alelía Astral, tu canal de tarot y horóscopo. Y vamos a estar haciendo un especial que se llama Esto quiere ocultarte de esa persona, pero aquí lo vamos a revelar. Si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas cada mes, mm, mira el video completo para que conozcas todos los requisitos que debes cumplir y de paso apoyes nuestros animalitos rescatados. El primero de ellos es suscribirte y activar la campanita para que te llegue el mensaje del video donde anunciamos los ganadores. El arcángel Raziel el día de hoy te dice: sigue adelante con tu plan de vida, ya estás listo. Tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte, porque ello es parte de tu plan de vida. Mira que te está diciendo que tú tienes esas capacidades psíquicas para poder manifestar. Y te recomiendo que busques en internet, en YouTube, videos acerca de las tijeras de Neville, ¿ok? Bueno, vamos a hacer tu lectura general en este especial. Si quieres algo personalizado y privado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Y toma lo que resuene, el resto déjalo ir. Esta lectura tiene dos partes: mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida y luego la respuesta de esta pregunta. Si quieres saber sobre economía, ve al tarot semanal, y si estás soltero y nadie te interesa, ve el especial amor. Esclarecerás el enigma. Mira que en los próximos días yo siento que hay una verdad supremamente importante que tiene que salir a la luz, ¿sí? Es una verdad que realmente necesita que llegue a ser conocida, porque hay situaciones en las cuales la has pasado muy pero muy mal por cuestiones que de verdad no han sido como te las han mostrado o como se las han mostrado a los demás. Porque también siento que en algunos casos se ha tratado de mentiras que han dicho alrededor de ti. Entonces creo que es importantísimo que comiencen a suceder situaciones que traigan claridad, ¿sí? Solo veo que está muy pronto a llegar, y si tú crees que esto va a suceder, escribe "la verdad sale a la luz en mi vida" en los comentarios, porque cuando tú lo escribes traes eso desde tu plano espiritual al plano físico. Te dice: la naturaleza te enseñará a sanar. Mira que son dos promesas muy bonitas. Una de verdad que siento que va muy de la mano con la justicia. Y acá hay una promesa de sanación, una promesa de restauración. Y me dice que esta promesa de salud, de sanación, de curación, no solamente aplica para ti, mi cielo, también aplica para tu familia o para una personita cercana que se encuentra como un poquito con su salud deteriorada. Yo declaro palabra de sanación y de bendición sobre esa vida. Sanarás para ser mejor. Mira, nuevamente otra promesa de sanación. Entonces, pienso que hay partes de tu corazoncito a nivel interno, a nivel emocional, que también van a comenzar a sanar y que definitivamente pues van a traer mejores cosas a tu vida, ¿sí? Entonces, creo que se acercan cosas lindas, cosas maravillosas para tu vida, y que tienes de verdad que comenzar a creerlas, ¿sí? Bueno, esto respecto a todas las áreas. Veamos en este momento cuál es el mensaje de parte del oráculo. Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Luego conocerás el resto de requisitos. Te dice el negativo remuel: hay malas intenciones de personas que te quieren ver derrotado. Sin embargo, la protección que te dan tus guías espirituales, que te da el universo, pues es superior, ¿sí? Y siempre está de tu lado. Si la energía del universo está contigo, nada ni nadie va a poder contra ti. Bueno, vamos a pasar ahora al mensaje de la pregunta, perdón, que estamos aquí en cuestión. Iniciales importantes para el amor: la M o la W, la letra C, la letra H, la letra D y la letra U. Estas son las iniciales del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Bueno,
comenzamos. Quiero que digas el nombre de esa persona en tu mente. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Estar juntos o separados. Bueno, aquí hay una persona que no te lo quiere decir, pero definitivamente esa persona se encuentra súper triste. Prácticamente que uno diría, wow, no importa si volteo la carta de una u otra forma, siempre me salen invertidas, pero no todo es malo, ¿saben? Porque aquí nos está hablando de una persona que está muy triste, de una persona que se siente prácticamente viviendo un duelo. Es como si pensara que ya te ha perdido, que no hay posibilidad para ese amor, para ese vínculo, para esa conexión hermosa que hay entre ustedes dos. Siento que es alguien que se ha llenado totalmente de desesperanza, ¿sí? Alguien a quien le cuesta creer que podrá haber un futuro entre ustedes dos. Veo a través de este 9 distancias, viajes, situaciones en las cuales hay contacto cero, que están causando mella, que están causando dolor en el corazón de esa persona. Eso quiere ocultarlo. Probablemente en estos días haga muchas publicaciones en redes sociales, quiera aparentar que se encuentra bien, quiera aparentar que aquí nada ha pasado. Sin embargo, las cosas no son del todo tan así, ¿sabes? Yo aquí veo una persona que la está pasando muy mal, una persona que se arrepiente de todo aquello que haya podido cometer. Me estaba olvidando, veo que algunos de ustedes están saliendo con Aries, por acá me aparece Piscis, Acuario y Libra. Y pues veo esto, sí, una persona que se está poniendo una máscara, se está poniendo como una careta para no mostrar realmente al mundo que le duele, que tiene dolor, que ha fallado, que sabe que sus errores hacia ti pues los está pagando caro. En el plano sexual, te cuento que si están separados, esta persona ha intentado tener sexo, tener relaciones con alguien más, pero no funciona, no le fluye, no se siente como contigo, no siente la misma pasión y deseo. De verdad que no le funciona tampoco. Entonces, la está pasando mal en todos los aspectos, porque de verdad que en algunos casos han intentado salir con otras personas, pero la templanza invertida me dice que ve esta relación como algo que no está pudiendo superar fácil. Esto me lo confirma esta carta de la muerte invertida del inmortal, que me habla de alguien que no ha podido hacer un cierre adecuado. Sí, en el caso de que todavía estés con esta persona especial, me dice que está muy triste y que siente que la relación no está pudiendo hacer cierre de un problema que hay entre los dos y hay que prestarle mucha, pero mucha atención a esto. Porque en cierto punto esta persona podría estar sintiendo que hay un amor que no es correspondido. Tanto si están juntos como si están distantes, esta persona siente que de verdad el amor no está siendo correspondido. Siente que está caminando en falso. Siente que quizá te falló y te decepcionó tanto que ahora tú ya no quieres saber nada de él o nada de ella. Esto es lo que esta persona intenta ocultar. Esto es lo que esta persona no quiere mostrarle al mundo. Lo que esta persona engaña, se está engañando incluso a sí mismo o a sí misma. Veamos qué nos dice el tarot egipcio y antes que nada, húndele ese botoncito de suscribirte. La fragilidad. Se siente débil. Una persona que realmente ahora reconoce, tú eres quien le daba valor, tú eras quien le daba fortaleza. La perplejidad. Esa persona se sorprende. Quizá eres la primera persona por quien se siente así. Quizá esta persona estaba acostumbrada a siempre ganar, a hacer daño y tener lo que siempre quería. Pero te aseguro que si esto no está pasando, va a pasar en los próximos días. Porque en esta vida todo lo que hacemos lo pagamos. La carta del pensamiento me dice que esto era necesario para que esta persona madurara, para que esta persona
se convierta en alguien con más responsabilidad afectiva y deje de andar por el mundo haciendo daño. Quiero que en este momento vayas a tu ascendente y si no lo conoces vayas al primer comentario y hay un video. Y si no, definitivamente quiero que vayas al siguiente signo para que complementes esta lectura, al signo de Acuario. El primer video de Acuario que encuentres, ese será para ti. Allí habrá un complemento de esta lectura. Si siempre escuchas solo un video, te vas a quedar con el mensaje a medias. Por eso es importante ver tu ascendente o Acuario en este caso. Si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas, es muy fácil, cumple todos los requisitos que te diré. Suscríbete, activa la campanita, dale like al video, escribe cofre en los comentarios, sígueme en redes sociales y así sabré que viste este video completo y mereces participar. Te quiero mucho, bendiciones.